relacionado genéticamente, mientras que la vertical sí, la célula parental le hereda el material genético a la hija, pero con ciertos cambios. En este caso, es células que no necesariamente tienen el mismo contenido genético, se pasan incorporar. Y entonces eso nos lleva a los procesos de transferencia del material genético. Ese es el plus de ese tipo de organismos, ¿no? Que pueden fácilmente adquirir información del ambiente. Y aquí pues una observación interesante es que los análisis de genómica comparativa de bacterias estrechamente relacionadas revelan diferencias genómicas significativas. Pues, lo que yo les comentaba, que podemos tener una similaridad, una identidad de un 80% y sigue siendo bacterias de la misma especie. Y esto se debe gracias a esos procesos de transferencia horizontal, que se puede hacer la analogía como la copia, el machete, ¿cómo le dicen acá? Podemos justificarlo, profe, qué pena, en 1500 millones de años. Estamos en genética, ¿cierto? Claramente, Es que yo veo a Arturo y ya no sé qué más ese material que proviene del ambiente, pues les puede evitar llegar a resolver el problema que puede tardar cientos, miles, millones de años para algo que se puede adquirir en cuestión de segundos. ¿Sí? Esto es, yo me se vieron la película de Matrix. ¿Sí se la vieron? Que el hombre adquiría información, pues lo que metían ahí en el hueco que tenían en el cráneo, que metían los programas que querían para que el cuerpo hiciera un jugo, aprendiera idiomas. Clave para esto, y no lo vamos a revisar, el mecanismo no lo vamos a revisar, pero los mecanismos van a convergen, o sea, todos estos mecanismos de transferencia horizontal convergen en un proceso que es clave, que es la representación para poder integrar en el genoma. ¿Sí? Muchos de ellos se integran en el genoma y son los que permiten la identificación. Y bueno, está este artículo que es espectacular, que habla de las innovaciones metabólicas en el coli que han ocurrido a través de la transferencia horizontal de genes. Entonces, hágame el favor, si no es importante que lo revisen. Entonces, en esta clase pues vamos a tratar de ver lo más que podamos, pero estos son los tres mecanismos principales que vamos a ver: conjugación, transformación, transducción, y el miércoles les voy a dar un plus, que hay uno último que se ha caracterizado, que se llama la desinducción, o sea, una versión de transducción, pero que viene por vesículas extracelulares, que las estuvimos viendo el miércoles pasado, y las bacterias, especialmente las gram negativas, adquieren también información por ese mecanismo. En la conjugación, pues básicamente es la transferencia de material genético por contacto físico. En la transformación, el material genético lo adquieren del ADN que está en el ambiente, ¿sí? Lo introducen a través de unos poros. Y en la transducción es un mecanismo donde las bacterias se transmiten su material genético mediado por un bacteriófago. Utilizan el virus como un vector para poder llevar el material genético a otra célula. Y ahí estamos hablando del material genético de la bacteria, ¿sí? Que en el proceso de infección del virus, el virus empaqueta algunas veces material genético de la bacteria y el virus sigue siendo infectivo, pero no se puede propagar porque no tiene el genoma de la bacteria. Entonces, para esto tenemos que hablar antes de sexo. Pero en bacterias. Sexo. El sexo bacterial. A ver, chicos. Chicos y chicas, especialistas ¿Qué? de microbiología, ya superada la adolescencia, por favor, díganme, ¿qué es sexo? Coito. ¿Qué es sexo? Algo muy rico que ¿Qué? El profesor. A ver, definámoslo. Transducción. No tenés. ¿Qué es sexo? Lee, no puede no saber qué es sexo. Sería Profesor la virgen. actividad reproductiva, o sea, con el fin de reproducir las especies. Así, pongámonos. Bueno, ahora que lo traes, mira, lo primero que te digo, sexo no es reproducción.
Eso sí, de plano. O sea, saquemos. Es que esa palabrita sí que se usa mal, ¿no? Pero pues ya también uno entiende, ¿no? No nos vamos a poner a definir. Lo que sí es. O sea, en biología, nosotros entendemos el sexo como el campo genético. Eso sí eso es el sexo. Ya lo otro, pues, digamos, intercurso sexual es otra cosa, ¿no? Pero los medios para que eso ocurra es otra cosa. Pero realmente el sexo como tal es el campo genético. Entonces, es el proceso en el que dos organismos se combinan e intercambian material genético, modificando el estado genético de una célula o individuo. Imagínense, qué aburrida esa definición, ¿no? Pero pues es eso. Y la reproducción, en cambio, es la producción de individuos ecológicamente distintos que son mayoritariamente independientes del uno del otro. Entonces, son diferentes esas definiciones. O sea, ¿cómo así? Puede haber sexo sin reproducción, ¿cierto? Como lo vamos a ver en la conjugación. Y puede haber reproducción sin sexo. ¿Sí? La clásica, la reproducción, la división celular, pues es un método que vamos a reproducir más y más y más, ¿no? Entonces, que quede claro que esto que vamos a ver, realmente el proceso de conjugación, es un proceso sexual, todo en el estricto de las palabras. Entonces vamos a empezar con el primer proceso, el proceso de conjugación, que quizás es una de las historias en genética, otra de las historias genéticas que me gusta contar, porque aquí vuelve el caldo. Este ya lo habíamos visto, ¿no? Sí. La semana pasada, con un doctorante de su laboratorio, Edward Chapman y Joshua Levenberg. Ellos fueron los que identificaron el fenómeno de la conjugación. ¿Y cómo lo identificaron? Bueno, ellos, de hecho, esa era una pregunta que tenían, si en las bacterias podría haber sexo, ¿sí? Entendido como un intercambio. Entonces, pues lo que querían, en su experimento, pues ellos lo que hicieron fue, recuerden que este señor diseñó todo un tinglado experimental en donde son mutantes para diferentes rutas metabólicas, ¿cierto? Eso lo vimos. Sí. Ya lo vimos como con Neurospora, y después les conté que hizo lo mismo con E. coli utilizando el célebre método de réplica plating y todo eso, ¿no? Entonces con eso generó un acervo de mutantes auxótrofos que no solo eran mutantes para un solo gen, sino para múltiples genes. Entonces aislaba mutante para un gen, después sobre ese mutante generaba el mutante para otra ruta metabólica. Entonces ahí se podía, el hombre lo que hizo fue generar muchas cepas que eran auxótrofas para múltiples procesos sintéticos, especialmente para el de los aminoácidos. Entonces, su pregunta es, bueno, si yo tengo un grupo de mutantes, un grupo de bacterias auxótrofas, que son auxótrofas para un grupo de procesos metabólicos, para la síntesis de unos aminoácidos, y tengo una cepa que es auxótrofa para la biosíntesis de otros aminoácidos, ¿será que si yo la junto de alguna manera puede haber sexo y podemos tener alguna recombinante que crezca? Y eso sería pues la idea, la pregunta que querían resolver. Entonces, en este caso, para resolver, hicieron ese experimento utilizando dos cepas auxótrofas que tenían un bloque que era auxótrofo para la biosíntesis de treonina, leucina, por ejemplo, y era protótropo para otro que era adenina, cisteína, biotina. Y en la otra cepa era todo lo contrario, eran protótrofas para la que esta eran autótrofas y auxótrofas para la que esta eran protótrofas. Qué difícil de ser eso. Protótropo, sí, todo está bien. Y auxótropo es vaina. Bueno, entonces en su experimento, digamos en el control clásico, pues entonces crecen las bacterias en el medio mínimo de selección, pues no crecen, ¿cierto? En ninguno de los medios, pero cuando combinan estas bacterias en un tubito, ¿sí? Lo combinan las dos bacterias en un tubito individualmente, no te crecen en el medio que carece todos los 6 aminoácidos que estaban investigando, pues no crecen. Cuando las combinan en un tubo y las braquean, ahí se dan cuenta que aparecen bacterias, colonias bacterianas, muy poquitas, pero aparecen.
y cuando se dan cuenta, pues en efecto, esas bacterias son protótrofas para todo el grupo de los aminoácidos que estaban investigando. Entonces, con esto ellos concluyeron que sí en algún momento hubo alguna recombinación genética que permitió que las ausótrofas se convirtieran en protótrofas y repararan todos los genes que estaban defectuosos y pudieran crecer en el medio selectivo, ¿sí? Entonces, con eso ellos dijeron, hay sexo. Esa es la primera cosa. Las bacterias pueden tener sexo, entendiéndolo como sexo, como recombinación, intercambio genético. Debe haber alguna manera. Entonces ahora viene la pregunta es, listo, existe, pero ahora es ¿cómo? ¿Sí? Esto es porque alguna bacteria de alguna manera está pasando ese material genético, o sea, necesita tener contacto o no necesita tener contacto, porque de pronto se lo pasa el ADN que se lisa, puede estar en el medio. Bueno, de hecho, como les digo, en ese tiempo ellos no sabían nada de ADN, sino que esos genes de alguna manera se podían transferir y transmitir de manera soluble o debía haber algún contacto entre las bacterias. Y este es el célebre experimento del tubo al cubo que ellos hicieron. Es un tubo en donde, como lo pueden ver, es un tubo continuo, pero está interrumpido en esta parte con un filtro que le permitía pasar a los nutrientes, pero impedía el paso de las bacterias. Entonces, ustedes pueden, esto sí que es célebre en microbiología. Nosotros tenemos diferentes tipos de filtros, creo que los vimos en zoología, ¿cierto? Ustedes pueden esterilizar una solución con filtros, porque los filtros van a impedir el paso del material celular, pero va a permitir el paso de que esté disuelto en la solución acuosa. Entonces, permitía que hubiera flujo y en un lado pusieron la cepa A y en el otro lado pusieron la cepa B. Entonces, si necesita haber contacto, a ver, si la transferencia de la información es por un factor soluble, pues muy probablemente puede pasar a través del filtro y va a transformar una de las cepas, ¿no? Se va a transformar a la cepa. Pero si este filtro de alguna manera está impidiendo ese contacto físico que haya entre estas dos células, pues entonces no vamos a tener absolutamente nada. Entonces recuerden que cuando están en el mismo tubo, sí encontraron colonias, ¿cierto? Sí hubo recombinación. Cuando le ponen en el tubo le ponen el filtro, permiten el flujo de material soluble, pero impiden el contacto entre los dos células. Entonces, ¿qué pasó? Cuando van a ver de este experimento, después de haber hecho experimento, siembran las bacterias en el medio mínimo y no hay crecimiento. La conclusión, debe haber contacto para que pueda haber sexo, ¿sí? Para que el material genético se pueda intercambiar. ¿Cómo es que se llama el experimento? El tubo en U, el experimento del tubo en U. Tengo una porque uno más poquito que el otro. Bueno, recuerda que esto va fluyendo, ¿no? Entonces, esto va fluyendo, esto sale por aquí el flujo del aire, eso crea una diferencia de presión y eso es lo que puede ser la explicación a esto. Pero bueno, el punto es que estas dos bacterias el filtro impidió el contacto y como impidió el contacto, pues no se produjo sexo, entonces el sexo sí requiere contacto físico, ¿sí? Claro, uno lo dice en el humano, se uno diría, pues en el mundo bacteriano no se sabía. Y entonces ahí viene el punto entonces ahí definen el mecanismo de incubación que necesita contacto físico y bueno, ya con el aprendimiento de las técnicas de microscopía electrónica y todo esto, pudieron ver ese contacto físico que era. El contacto físico implicaba la formación de estos hilos, de estos pelos sexuales que era necesario para la transmisión del material genético de esta bacteria a esta bacteria. Y bueno, ya haciendo un recorte, ya entramos al mundo del ADN, ya se sabía que el ADN era el responsable de la transmisión de la información genética, se identificaron los cromosomas y los plásmidos y se dieron cuenta que, pues de hecho, el responsable de la conjugación eran estas pequeñas moléculas
que se llamaban plásmidos, que para el experimento particular de ellos era el factor F, el factor de fertilidad. Esta era la molécula que estaba involucrada. Este era el intermediario clave para la transferencia de material genético de una célula a otra, ¿sí? Entonces, en el plásmido, pues como les digo, es una molécula circular de ADN de tamaño muchísimo más pequeño que el cromosoma. Puede portar información genética de la bacteria, aunque esto no es necesario que lo tenga, pero lo que sí tiene la propiedad es de tener unos genes que están involucrados en la síntesis de todas las proteínas involucradas en la formación del poro, ¿sí? Que las vimos en fisiología microbiana, ¿se acuerdan? Los sistemas de secreción. ¿Sí? Los sistemas de secreción, pues estas son proteínas que van a estar involucradas en uno de los sistemas de secreción, que es el tipo 4, ¿cierto? Van a tener secuencias que van a indicar el origen de la transferencia del plásmido, van a tener orígenes de replicación que son compatibles con la bacteria en la que habitan, y van a tener algunas cosas adicionales, por ejemplo, como secuencias de inserción, secuencias que regulan la inserción del plásmido en el cromosoma bacteriano. Pero los plásmidos, este es el plásmido fundacional, son los caballitos de batalla en la conjugación. Esto es lo que se está pasando. Y se está pasando como molécula circular o como molécula integrada dentro del genoma. Y entonces, pues, eso lo vamos a ver en segundo. Entonces, ¿cómo hace el plásmido? Recuerdan que les dije que tiene un origen de transferencia. Entonces, ese origen de transferencia va a ser el sitio donde se van a reclutar algunas de las proteínas que codifican el mismo plásmido, que son endonucleasas. Ellas cortan una de las hebras, la zona 5', y esta es la zona que se va a transferir al siguiente, a la célula. Eso se transfiere de manera de cadena sencilla. El plásmido se transfiere como un cablecito de cadena sencilla, y esto es lo que va a pasar. Entonces aquí entran en contacto las células a través del filo sexual. El origen de la transferencia indica sitio de corte en una de las células. Después otras proteínas se adhieren a esa cadena sencilla e inician el paso del material genético como una cadena sencilla a la siguiente célula. Y a medida que se va pasando el material genético a esas células, se empieza a generar la cadena complementaria de este ADN y se empieza a reparar la cadena que se está perdiendo en esta molécula original, ¿sí? Hasta cuando finalmente quedan las dos células con plásmido. Entonces, la célula que tiene el plásmido se le llama F+, y a la célula que no lo tiene, F-, ¿sí? F+, F-. Entonces, siempre la conjugación va a ser entre una célula F+ y una célula F- que carece del plásmido, porque si tiene plásmido no va a formar conjugación. Entonces, una vez se transfiere completamente el plásmido a la célula receptora, esta es la donadora, esta es la receptora. Una vez la receptora adquiere el plásmido, pues entonces va a pasar a ser F+, aquí me equivoqué, es F+. Las dos células van a ser F+, ¿oyeron? Hay que ponerle aquí un más. Yo ahí sabía que había que modificar este y no lo hice. F+, entonces, F+, F-, después de la conjugación, ambas son F+. Les tengo ahí. Conjugation is a mechanism of gene transfer that requires direct contact between donor and recipient cells. F+ cells carry the F plasmid, enabling it to make an F pilus and act as a genetic donor. Recipient cells that lack an F plasmid are referred to as F-. The F plasmid encodes for the F pilus, a protein appendage that attaches the donor to the recipient cell. The first step in plasmid transfer is contact between the donor and the recipient. The F pilus of the donor cell recognizes and binds to specific receptor sites on the cell wall of the recipient cell. The plasmid then becomes mobilized for transfer when a plasmid-encoded endonuclease cleaves one strand of the plasmid at a specific nucleotide sequence called the origin transfer. A single strand of the F plasmid, beginning at the origin transfer, enters the F- cell. A complementary strand to the single-stranded plasmid remaining in the donor is synthesized via the rolling circle mechanism.
Once inside the recipient cell, a complementary strand to the single-stranded DNA is synthesized. When F plus and F minus cells are mixed together, eventually all of the cells become F plus. Pues se vuelven F más. Por eso bueno, pues entonces esta es la versión más básica de la conjugación. Entonces se está transfiriendo el plasmio, pero resulta que de hecho la conjugación que explica el experimento de Madelung y Tatum implica que hubiera pasado algo como este, ya lo vamos a ver por qué. Entonces, la conjugación F más y F menos es la clásica, pero en algunas situaciones el factor F, recuerdan que les dije que tenía secuencias de inserción, ¿no? Ese factor F se puede integrar al cromosoma bacteriano, ¿sí? Mediante recombinación, y pues va a vivir como parte del cromosoma físicamente, covalentemente ligado al cromosoma bacteriano. Por ejemplo, siempre van a hacer transferencias de plasmios, pero ¿cómo la célula elige los plasmios? Porque, por ejemplo, ¿qué tal con un plasmio que no sea para algo que... Excelente pregunta. No, de hecho, cuando veamos CRISPR se van a dar cuenta que muchos de los espaciadores CRISPR que se encuentran en bacterias, muchos son con plasmios. Lo que tú dices es cierto, eso no lo sabe. Lo único que sabe es que si ese plasmio en algún momento le hace bien, lo deja. Sí, las bacterias no tienen como, venga, este platito me gusta, no. Ellas entran el plasmio, pero ese es un proceso que ella es compensatorio, ¿no? Pues dejamos entrar y me puede matar, ¿cierto? Lo dejamos entrar, pero resulta que me ayudó a superar un antibiótico, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo lo dejan? Porque esto es un tiempo de probar a ver si... No, bueno, eso sí es variable. Ahí sí no sabría responderte cuánto tiempo, pero claramente las bacterias son supremamente celosas con el material externo. Pero por otro lado, ya hemos dicho que la diversificación se basa mucho en esto, entonces claramente debe haber una cosa poblacional en donde pues se matan muchísimas células y algunas hasta encuentran que de pronto es útil, pues lo mantienen, pero tiempo sí, no sé cuánto es. En este caso, entonces, el plásmido se integra y forma un megaplásmido en el sentido de que tiene todos los elementos necesarios para movilizar el ADN. Entonces, recuerden que esos plásmidos tienen la información necesaria para reconocer el origen de transferencia, para armar el filo sexual y para transferir el material genético. Pues, todo está codificado en esos plásmidos. A diferencia de los plásmidos que utilizamos en biología molecular actualmente, mucho de eso se quitó precisamente para no hacerlo peligroso cuando se está utilizando, ¿no? Porque resulta uno movilizando material genético, factores de resistencia. Porque entre las secuencias de inserción se encuentran como más bases y no es como el origen de transferencia que es como pegadito. Bueno, eso es una figura, ¿no? Tampoco lo veas como que eso está separado uno KB, ¿no? Están cerca realmente la una de la otra, simple y llanamente para indicar que necesitan dos caracteres enteros. No lo veas tan exacto como se pinta ahí, ¿no? Como se diagrama. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, en la anterior, plásmido se transfiere plásmido, no hay ningún problema. En esta, pues entonces se integra y forma un megaplásmido, ¿sí? Megaplásmido compuesto con la secuencia que es propia del plásmido y el resto del cromosoma. Entonces la pregunta es, ¿esto se puede movilizar? Y la respuesta es sí se puede movilizar, y eso explica mucho de los resultados de Tatum, pero va a haber una condición, y es que los plásmidos, el filo sexual, el pelito sexual, ese es muy inestable, ¿sí? El filo sexual va a permitir el tiempo suficiente para que se transfiera una molécula de kilobases, pero no de megabases. Entonces ahí viene el punto de cuánto material genético se puede transferir. Bueno, estas bacterias, dime. Una pregunta, digamos, usted nos había dicho que las bacterias pueden perder mucha energía genética, no tienen grandes espacios para decirlo libre, etc. ¿Es posible que cuando un plasmio llegue al cromosoma se lleve por delante un mismo? Claro, es posible. Es posible que ese plásmido le caiga en una región letal y ya pues esa bacteria va a quedar eliminada.
Entonces tú en últimas vas a ver las bacterias que por cierto se llaman HFR por High Frequency of Recombination, se llama la HFR, porque como el plásmido sí está integrado, la capacidad de estas bacterias de estar transfiriendo es altísima. Entonces estos plásmidos se integran en el genoma de una manera pseudoaleatoria y claro, puede afectar un gen, y ahí la cuestión es, si te lo daña, pues te daña la bacteria, pues no crece. Entonces, en este caso, las HFR pues van a iniciar, cuando se inicia el proceso de la conjugación, la misma cosa, ¿no? Entonces, los genes que están dentro del plásmido van a iniciar la formación del pilo, van a reconocer el origen de transferencia, ¿cierto? Y cortan en una de las células. Eso es algo muy particular. Vamos a tener células HFR y células F-. Entonces la célula HFR inicia el proceso de la transferencia de la cadena sencilla hacia la célula F-. Pero como les digo, ¿cierto? En ese proceso el pilo sexual es inestable y como estamos hablando de cromosomas que son megabases de cromosomas, pues en algún momento se va a interrumpir físicamente porque el pilo se destruye. Y como el pilo se destruye, pues lo que logró entrar en ese momento es lo que se queda en la célula. El resto, simple y llanamente, se repara en la célula HFR y este queda con una versión parcial del material genético de la bacteria donadora. No alcanza a transferir todo el material genético porque requerirían un pilo que fuera muy estable. Y como no alcanza a transferirse todo el material genético, pues esta bacteria no se va a transformar en HFR ni mucho menos en F+, porque le va a quedar solo un pedacito del plásmido. Necesitaría toda la secuencia del plásmido para convertirlo en una F+ o en una HFR. Lo que sí es interesante, y aquí llamo su atención, es que el material genético de esta célula entra a esta célula, a la donadora, entra a la receptora, y vean este bloquecito verde, ¿cierto? Este bloque verde es un bloque, y el gris y el verde son homólogos al cromosoma de la receptora. Y como son homólogos, las bacterias sí tienen el mecanismo de recombinación homóloga cuando tienen una secuencia similar, y lo que hacen es intercambio genético entre este ADN y este ADN. ¿Sí? Lo intercambian y ahora la bacteria receptora puede quedar con la información que provenía de la célula donadora. ¿Sí? Entonces reemplaza el bloque de su cromosoma por el bloque que le llegó, el bloque parcial que le llegó del cromosoma de la donadora, se recombinan y ahora queda verdecito acá, ¿sí? Y eso es lo que explica cómo ellos en su momento lograron reparar, porque muy probablemente la bacteria que utilizaron tenía un plásmido integrado, y ese plásmido integrado fue el que le permitió a ese bloque de genes auxótrofos recombinarse. Entonces, cuando ocurre la recombinación genética, el pedacito, el fragmento de ADN de la donadora que había entrado después de la recombinación, pues simple y llanamente es degradado y eliminado. Y esta célula queda recombinante, pero queda F-. ¿Sí? Queda F- porque no logra, no se logró transferir todo el plasma. Para eso también hay video. Sometimes the F plasmid becomes integrated into the host cell genome. The host cell is now referred to as HFR, which stands for high frequency of recombination. The HFR is able to transfer some of the host genes to the recipient. The sex pilus contacts the recipient F- cell and pulls the cells together. The donor chromosome is transferred as single-stranded DNA, starting at the origin of transfer. Gene 1, which is closest to the origin, is transferred first. Segments of the integrated plasmid are at the beginning and the end of the DNA being transferred. It is theoretically possible for the complete genome and the F plasmid to be transferred to the recipient cell. However, this does not happen because the donor and recipient cells will separate prior to the complete transfer of the donor chromosome. The transferred DNA becomes double-stranded. The donor DNA is integrated into the recipient cell's DNA by homologous recombination.
The recipient now carries transferred genes, but remains F-, whereas the donor cell remains HFR. Entonces la donadora se mantiene HFR, la receptora queda recombinante, pero sin plasmio, ¿sí? Queda recombinante pero sin plasmio, y los genes que se recombinan pues fueron tantos genes como lograron entrar en su momento a la célula, ¿sí? Entonces eso es algo muy interesante porque permite el mapeo de los genes en las bacterias que se hacía antes de la era genética. A esto vamos a volver en un segundo. Otra pregunta, la parte homóloga esa que se ve corta, ¿quién la corta? Las enzimas de recombinación que tiene la bacteria. La bacteria tiene enzimas para hacer recombinación homóloga que tú le aportas una secuencia donadora, ella puede recombinar. ¿Sí? Y finalmente están las células F'. Estas células F', esta recombinación esta conjugación F' es un poco parecida, es una combinación entre la F+ y la HFR. ¿Qué pasa en las células F'? Entonces, partimos de una célula HFR, ¿sí? Hablamos que en la célula HFR el plasmido está integrado en el genoma. Pero, como les dije, el plasmido también se puede escindir del genoma, ¿sí? El plasmido tiene esa propiedad de integrarse y escindirse. Pero cuando se escinde, en algunas ocasiones cuando se escinde se puede llevar genes del cromosoma de la bacteria donadora. Se lo lleva, literalmente. Aquí, cuando ocurre el proceso de escisión, por ejemplo, en este ejemplo que se está dando, el gen que se llevó de la bacteria donadora es el gen LAC, ¿sí? Para la biosíntesis, ¿para qué? Para la degradación de la lactosa. Entonces se lleva todo el operón LAC. ¿Listo? Entonces, ahora nótese que este plásmido se llama F'. F' porque es un plásmido que surgió por escisión de un plásmido que estaba integrado y se lleva material genético de la célula donadora. En el F+, el plásmido está solito, no tiene material de la célula donadora. En este sí se lleva un poco. Tómenlo como pura chambonada que se lleva un poquito del genoma de la bacteria. Entonces ahora viven episomalmente, esto se llama episomal, ¿sí? En este caso integrado, en este caso episomal. Y en el momento de la transferencia va a ocurrir de nuevo como lo vimos en el primer caso. Tenemos la célula, en este caso F' y una célula F negativa que no tiene plásmido. Inicia el proceso de la conjugación con la formación del virus sexual, el corte en el plásmido en el origen de transferencia, se transfiere la cadena sencilla, se repara, se sintetiza la cadena complementaria y se regeneran los dos plásmidos en ambas células, ¿sí? En esta célula vamos a tener algo bien interesante que no teníamos en la donadora, y es que además de tener el plasmido, ¿sí? Que la convierte en una célula, portadora de plasmido, o sea, ya va a ser un F+, pues se va a llamar F' también porque porta un gen que es de la bacteria donadora. Mírenlo acá. Entonces va a tener, es curioso porque va a ser diploide. O sea, este cuento de la diploidía en bacterias es raro, pero pues el término como tal se llama diploide parcial homerocigoto, porque ya puede tener el gen en el plásmido, viviendo en el plásmido, y el gen en el cromosomal. Este gen es del cromosoma de la donadora y tiene el gen en el cromosoma de la receptora. Entonces este es un diploide parcial pues porque tiene las dos copias. Y si esta copia, por ejemplo, esta copia está mutada, tiene una mutación, la copia de esta receptora, pues ustedes pueden rescatarlo con una célula F'. ¿Sí entienden esta? La F' es diferente de la F+, porque en la F' ustedes sí se llevan material genético de la bacteria, y como se llevan material genético de la bacteria, en la receptora, justo el material genético que se llevaron, resulta que ese material genético complementa una mutación de esta, y no necesariamente está integrado, lo rescata de manera episomal al defecto de esta bacteria. Entonces esa es otra que tenemos. ¿Cuándo le llamo yo homerocigoto? Esta situación es el homerocigoto. O sea, el diploide parcial homerocigoto, tú tienes las dos copias de un gen bacteriano, pero una está presente en el cromosoma y la otra
en plasma. Pero entonces la primera que aparece en la imagen no es heterocigoto. No, porque la copia, en este caso, la copia ahora salió del cromosoma al plásmido. Todavía es funcional, digamos que es funcional porque está en la misma célula, pero ahora el gen bacteriano reside en el plásmido. No, pero es la última. En esta. Esta no es heterocigoto porque solo tienes una copia. Tengo que tener dos copias. Por eso es diploide parcial. ¿Sí? Nosotros somos diploides, ¿no? Pero las bacterias pueden ser diploides parciales porque dos copias. Aquí no hubo recombinación, ¿no? Aquí ustedes pueden rescatar la mutación por un diploide parcial. En la HFR ustedes recuperan la mutación, rescatan la mutación por recombinación genética. ¿Sí? O sea, ustedes físicamente alteran el cromosoma con la copia del que provenía del plásmido. En este caso tienen dos copias. ¿Sí? Este no es diploide porque la copia de la célula solo tiene una, pero vive en el plásmido, exactamente. ¿Cuántos plásmidos puede tener una bacteria? ¿Cuántas copias puede tener? Eso es otra cosa importantísima. Por ejemplo, si tiene muchas copias y ella comienza a esto me beneficia más, entonces comienza a jugar ahí con... Bueno, ahora que lo dices, pues sí, hay plásmidos que son de copia múltiple, plásmidos que son de baja copia, eso le define el origen de la replicación del plásmido. Las bacterias tienden a no tener muchos tipos diferentes de plásmido. De un plásmido puede tener muchas copias, pero que tenga muchos plásmidos de diferentes copias es súper peligroso para la bacteria, muy peligroso. Y usualmente ellas impiden que eso pase. ¿Sí? Por eso, cuando una célula se F+, la conjugación únicamente va hacia una F-, ¿no? Ella no es receptor. Pero eso de alguna forma nos ayuda. Imagínense que tenga diferentes plásmidos y entonces tenga miles de formas. Pero puede ocurrir que en algunas veces tú tienes más de un plásmido. Muy raro, pero eso ocurre, por ejemplo, a expensas de tratamientos antibióticos que se están dando muchos acá y la gente como los toma mal y todo eso, pues se está haciendo que haya cepas que puedan portar diferentes tipos de plásmidos para diferentes antibióticos. Y ahí es la selección la que está haciendo que la bacteria lo pueda mantener, porque mantener un plásmido es muy caro, porque todo lo que la bacteria se requiere para replicar plásmidos, para la transcripción y no para la traducción, eso es puramente caro. No le gusta a la bacteria. De hecho, desaparece una bacteria que ya no necesita estar dependiéndose de un antibiótico, lo elimina rápidamente. ¿Cómo la bacteria elige qué gen toma? Porque, No, esto es poblacional. Eso es una buena pregunta, sale mucho. Es simple y llanamente, hermano, recombinaste o tienes una bacteria que te pasó un plásmido con un gen que puede ser deleterio para la misma bacteria, pues ese linaje muere. Únicamente esto va a ser ensayo y error. Si hay algún factor ambiental que promueve que eso se mantenga, pues lo mantiene, y si no, pues lo elimina. Igual en recombinación. En recombinación, lo que entró es lo que se recombina, y si eso es bueno o benéfico para la bacteria, bien, y si no, pues también, o puede ser menos. O sea, digamos, en el primero puede llegar a tomar un gen que arma la célula de la replicación y se muere la bacteria. Tendrías dos copias de ese gen, ¿no? Puede ser que hasta silencies uno. Pero en la HFR, digamos que en vez del gen LAT, es el gen de la ADN polimerasa. Si se lo quita el plasmid y luego ese plasmid no pierde ese maquinario. En vez de... No, pero es que recuerda que se lo pasa, pero lo mantiene, ¿no? La donadora le pasa a la receptora del plasmid, pero ella mantiene el suyo. Y también tienes que verlo como que esta es una figura en donde muestra un plasmid, pero la bacteria va a tener muchos plasmidos replicados. Ellas usualmente mantienen muchas múltiples copias del plasmido dentro de la bacteria. Pero si por alguna razón fue la polimerasa la que quedó ahí, puede ser que eso no le guste tanto a la bacteria. No, en ese ejemplo que tú estás diciendo, sí, ahí sería inocuo, o sea, no aportaría mucho más. Pero imagínate en un sitio donde sí se lleva un bloque que son los genes
silvestres, ¿cierto? Y este bloque está mutado. Tú podrías recuperar, podrías rescatar el fenotipo con una célula eclosiva, ¿cierto? Digamos que sabemos que un plasmio que no es conveniente para la enfermedad. Esa población de una terminaría por manejar todas las células o no necesariamente. Esa es una buena pregunta. Y la respuesta es sí, eso puede llegar a ser eso. Y por eso están los sistemas toxina y toxina que pueden estar ahí. Es una buena pregunta y la respuesta es sí. Eso puede ser un método que puede llegar a controlar la hepatología de manera egoísta. Entonces, características de coli con diferentes tipos de factor F. Entonces, F más, característica del factor, presente como ADN circular, ¿verdad? Y papel en la conjugación es el donante, ¿cierto? El F menos no tiene factor F y es el receptor, es la célula receptor. Digo yo, o sea, vale la pena un poquito de terminología para que no nos confundamos. HFR, ¿qué pasa por el factor F? Está integrado en el Está genoma. integrado, muy bien. ¿Y cuál papel jugaría en la conjugación? Donante. Donante, exactamente. ¿Y el F'? Es el que tiene un plasmio por ejemplo. Tiene plasmio de ADN circular y portador de genes bacterianos. ¿Sí? Y papel en la conjugación. Donante, exactamente. Entonces, ¿se acuerdan que, volviendo al inicio de la clase, cómo se diversifican las bacterias? Dije cómo se pueden llegar a diversificar las bacterias. Y para ellas realmente no es tan raro que puedan llevarse material genético de una bacteria donadora para llevarse a una receptora. Bueno, entonces, ahora sí hagamos un pequeño ejercicio de comparación. Bueno, entonces sí vamos a hacer, a ver, ¿cuáles son los resultados de la conjugación entre células con diferentes factores? Entonces, mira, conjugación. F más por un F menos. ¿Qué se produce? F más. Dos células más. Muy bien. El F menos se convierte en F más. HFR por F menos. HPR más F más. Que hay una célula HFR y una F menos, pero ¿qué pasa con la F? Está recombinada. Ya está. Exacto. La F menos no era la misma F menos antes de la conjugación, porque ahora hubo recombinación. ¿Qué es lo que hubo? Sí, pero ¿qué es lo que hubo? Recombinación. Sexo. Sí. Ya, hoy me les tiré el término. Hoy cambio de paradigma en su vida. Hoy esto es sexo. F' por F menos. Queda F' y F más. Dos F'. ¿Sí? Dos F'. Listo. Bueno, entonces. ¿Alcanzamos a decir algo o ya tienen que? No. Bueno, lo voy a dejar ahí sobre la mesa. Esto que explicó la conjugación les permite a ustedes mapear, les permitió por mucho tiempo mapear genes en el cromosoma bacteriano. Entonces, vamos a iniciar la próxima clase con eso. Esto está en pie, capítulo 5, es como preguntaba, está en pie, capítulo 5. Así que, por favor, si lo van a ir leyendo, mejor para que avancemos y podamos cubrir el tema rápido. Salud, eureka, joven, genética y el Gracias.